Gudrun, Eda, Albert, Rolf y los otros, hijos de Himmler, Göring, Speer y Mengele. Son recordados como los hijos del silencio, hijas e hijos de los criminales responsables de las horas más oscuras de la historia contemporánea. Pero esa historia no es su propia historia. Sus padres cometieron el mal absoluto y abdicaron sin vacilar de toda humanidad al declararse de forma unánime inocentes de los hechos que les imputaron en el juicio de Nuremberg. ¿Qué ocurrió con los hijos estos monstruos de la Segunda Guerra Mundial? Su herencia común es el exterminio de millones de inocentes por parte de sus padres. Sus nombres están marcados para siempre con el sello de la infamia. Tienen que sentirse responsable y hasta culpable de los actos cometidos por sus padres. Cuando una herencia es tan siniestra, no puede dejar de influir, aunque se admita generalmente que los hijos no deberían ser considerados responsables de las culpas de sus padres. Pero ¿qué pasa con aquel adagio popular que dice que de tal palo, tal astilla? Esto sin dudas que da mucho de qué pensar. No obstante, nos sumergiremos en la vida de cada uno de estos herederos del mal, para ver cómo eran sus vidas durante la Alemania nazi y qué fue de sus vidas después de la Segunda Guerra Mundial, la pupi de los nazis. Así era conocida Gudrun Himmler. En 1958, en un pequeño pueblo en el bosque de Bohemia, en Austria, acostumbran a llegar todos los nostálgicos del Tercer Reich provenientes de toda Europa. En el marco campestre de un antiguo lugar sagrado celta, algunos hombres de cierta edad, elegantemente vestidos, se reúnen con sus ex camaradas. Jóvenes neonazis también se incorporan a la reunión para conocer a los veteranos. En esa pequeña asamblea compuesta por antiguos nazis y personalidades cercanas a la extrema derecha, todos consideran que los integrantes de la Waffen-SS no hicieron más que cumplir con su deber de ciudadanos. Elogian su sentido del sacrificio y a veces llegan a considerarlos víctimas. Algunos exhiben orgullosos sus condecoraciones militares alemanas de la Segunda Guerra, la Cruz de Hierro o Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, que lleva una cruz gamada en el centro de la insignia. Rememoran con entusiasmo la época de la superioridad del pueblo alemán, de la comunidad nacional que exigía un total sacrificio de sí mismo, una fidelidad inquebrantable. Entre todos estos movimientos, alguien se mueve en la multitud en aquel paradisíaco sitio. Se trata de una invitada de honor que permanece apartada, prefiere recibir a grupos reducidos, rodeada por su corte. Solo algunos privilegiados son invitados a desfilar frente a ella. Sus gafas esconden unos ojos pequeños de un azul glacial que aterrorizan a sus interlocutores. La idolatran porque es una heredera excepcional de la Gran Alemania, la princesa del nazismo, Gudrun Himmler. A la princesa le gusta ver desfilar frente a ella a sus partidarios y preguntarles en tono inquisitorial: ¿dónde estaba usted durante la guerra? ¿O en qué unidad combatió? Su padre le enseñó logística militar y ella observaba todo cuando lo acompañaba en sus giras de inspección. Los excombatientes que desfilan están orgullosos de ser presentado ante la hija del mejor ejecutor de Adolf Hitler, Candexenta División Blindada SS Viking, le responde el hombre que acaba de entrar al pequeño salón, intimidado. Ella continúa su interrogatorio. ¿Voluntario? ¿En la Waffen-SS danesa? Absolutamente, le contesta el excombatiente. Sin dudas heredó las dotes de su padre, y que además fue su única hija legítima, y ella siempre estuvo allí para retribuirle el honor a su padre de ser su hija. Siempre estuvo convencida de su inocencia. Cree que él no cometió los crímenes que le reprocharon y considera que su condena fue una injusticia total. Durante mucho tiempo quiso escribir un libro destinado a rehabilitarlo y no a defenderlo, ya que esto equivaldría a reconocer su culpabilidad. Gudrun siempre estuvo persuadida de que algún día lo nombrarían, como hoy se habla de Napoleón, Wellington o Moltke. Pero la historia lo ha condenado definitivamente por sus crímenes. Los miércoles a la tarde, su padre solía llevarla con él para realizar su inspección, especialmente a Dachau, el primer campo de concentración de Alemania, abierto en marzo de 1933, que él mismo había creado y se encontraba a pocos kilómetros de Múnich. Los que llevan un triángulo rojo son prisioneros, los del triángulo negro son criminales,
le explicaba. Para la niña, todos tenían aspecto de prisioneros mal vestidos y sin afeitar. En el campo de concentración de Dachau vivían allí, en vez de los 5.000 prisioneros para los cuales había sido originalmente construido, más de 12.000 seres humanos privados de su libertad. Provenían de las más diversas naciones. No todos habían llegado a Dachau en calidad de opositores al nacionalsocialismo o por oponerse a sus políticas. Además de los prisioneros políticos, había personas internadas por el solo hecho de pertenecer a determinadas categorías humanas. Judíos, eruditos en temas bíblicos, gitanos, vagabundos, homosexuales y principalmente delincuentes que, una vez cumplida su condena, eran trasladados por la Gestapo al campo de concentración. Desde fines 1942, Dachau adquirió una característica que lo distinguía de los otros campos de concentración nazi. La Gestapo empezó a internar también allí a sacerdotes encarcelados contra todo derecho y contra toda ley. Seguramente la pequeña Pupi pudo presenciar algunos de estos actos en Dachau, como cuando las SS disponían el recibimiento en la estación de todos los prisioneros antes del ingreso al campo de prisión preventiva, de manera que no les quedara duda alguna sobre la suerte que les esperaba. Como salvajes, la dotación de la guardia maltrataba a los prisioneros que descendían del vagón de carga, aún empalados por el viaje en ferrocarril, y lo que no es de extrañar, también hambrientos. Les gritaban, injuriaban, abofeteaban. Desde el primer momento había que inculcar a esas víctimas indefensas, que de ahora en adelante no tendrían ningún derecho. Sin embargo, a la Pupi, como cariñosamente le decía su padre, le interesaban más la huerta y el invernadero. Mi padre me explicó la importancia de las plantas que cultivaban allí y pude arrancar algunas hojas, recuerda. Ella tenía 12 años cuando realizaron esa visita macabra. La huerta le recordaba su infancia en la granja, donde le gustaba ayudar a su madre en el jardín. Una foto inmortalizó esa visita a Dachau. Una niña rubia, con un abrigo negro, sonríe. Parece feliz, rodeada por su padre, Reinhard Heydrich, futuro director de la Gestapo, y Karl Wolf, edecán de Himmler, de pie bajo un cartel que indica el lugar de concentración de los prisioneros. Gudrun siguió el ascenso de su papá con admiración. En agosto de 1943 escribió en su diario: «Papito ministro del Interior del Reich, estoy loca de alegría». ¡Qué papá tan prestigioso! En una carta enviada en julio de 1942, mientras se dirigía al campo de exterminio de Auschwitz para controlar la puesta en marcha de la solución final mediante el uso a gran escala del gas Zyklon B, Himmler le escribió a su esposa con el mayor desapego: «Parto hacia Auschwitz, un beso». En sus cartas nunca daba detalles sobre sus viajes o sus actividades, ni una palabra sobre el exterminio de las poblaciones judías. Se limitaba a escribir que tenía mucho trabajo y pesadas tareas que cumplir. Más tarde, el mismo hombre justificó sus atrocidades con mucha tranquilidad. «No sentí tener el derecho de dejar vivos a las mujeres y los niños judíos, de dejar crecer en esos niños a los vengadores que luego matarían a nuestros hijos y nietos. Eso me habría parecido una cobardía. Por lo tanto, la cuestión se resolvió con claridad. Pero la historia no es la de la hija del Reichsführer SS Heinrich Himmler, amo indiscutido y fanático del aparato represivo del Tercer Reich. En su infancia, los compañeros de Heinrich Himmler decían que era incapaz de matar a una mosca. Cuando fue adulto, se convirtió en el hombre clave de la Gestapo y de la SS, en el centro de la puesta en marcha de los campos de concentración y del exterminio de los judíos de Europa. El 8 de agosto de 1929 nació Gudrun, una niña de ojos azules de 3.625 kilos y 54 centímetros. Sería la única hija legítima de Heinrich Himmler, su pupi, su muñequita. El nombre Gudrun hacía referencia al libro que Himmler había leído y adorado en su juventud, la saga de Gudrun. Era un elogio de la virtud de la mujer nórdica, por la cual el hombre estaba dispuesto a morir. Como Marga no podía tener más hijos, la pareja adoptó luego un niño, hijo de un soldado SS muerto, pero que no encontró en aquel hogar el amor de una familia. En su diario, Marga escribió que el pequeño era de naturaleza criminal, mentiroso y ladrón.
Más tarde lo enviaron a un internado y luego a una Napola, una escuela destinada a formar a la élite del Reich. Gudrun, por su parte, cumplía a la perfección su papel de niña modelo, y su madre repetía en su diario que era cariñosa y gentil. En 1940, Himmler se separó de Marga, pero, por respeto hacia la madre de su hija, decidió no divorciarse. Luego trató de estar lo más cerca posible de su hija, a la que adoraba y amaba por sobre todas las cosas. A pesar de su creciente actividad política y sus innumerables viajes, quería seguir siendo un buen padre y un marido digno. En muchas fotos de su infancia en las que aparecía al lado de su papá viajero, como solía llamarlo, Pupi era una alemana perfecta, de rostro angelical, rubia, vestida con ropa bávara, con trenzas y a veces con rodete. Su padre solía contarle lo que hacía diariamente, le enviaba fotos y pasaba todo el tiempo que podía con ella. La lectura de la agenda de Heinrich Himmler revela comunicaciones telefónicas casi diarias con su esposa y su hija. Himmler anotaba todo. Su cuaderno estaba lleno de comentarios sorprendentes, como «jugué con los niños» o «conversación con la Pupi». Por otro lado, el Führer desempeñó un papel central en la infancia de Gudrun. En 1935, 2 años después de asumir sus funciones, una noche en que la pequeña no lograba dormirse, le preguntó a su madre angustiada: ¿El tío Hitler también debe morir? Cuando su madre la tranquilizó diciéndole que el Führer viviría por lo menos 100 años, Gudrun le contestó con alivio: «No, mamá, yo sé que vivirá 200 años». Los Himmler se sentían felices y halagados por la atención que el Führer le dedicaba a su hija. El 3 de mayo de 1938, Marga Himmler anotó en su diario: «Vino el Führer. Pupi estaba muy entusiasmada. Fue maravilloso compartir la mesa con él, entre amigos». Todos los años nuevos, Gudrun visitaba al Führer y éste le regalaba una muñeca y una caja de chocolates. En su interrogatorio en Nuremberg, el 22 de septiembre de 1945, explicó que, durante la guerra, nunca viajábamos. Vivimos 5 años en esa casa y yo iba a la escuela. Es todo lo que hice. En efecto, Himmler no permitió que Gudrun se mudara a Berlín con su madre. Tenía miedo de las incursiones aéreas que se intensificaban. Pupi vivía en la espera permanente del regreso de sus padres y, sobre todo, de las visitas breves y esporádicas de su padre. Padecía a menudo dolores de estómago. Era una niña nerviosa y sus notas escolares eran cada vez peores. Pero seguía con interés la evolución del conflicto. Temía por su padre. En su diario, su madre escribió que la pequeña entendía muchas cosas que no debía saber. En cambio, su padre quería que su madre le explicara la situación, aunque la pequeña no estuviera en edad para comprenderlo. El domingo 22 de junio de 1941, el día en que Hitler lanzó la Operación Barbarroja, que significó la apertura de un frente en el este, Gudrun, que en ese momento tenía 12 años, le escribió a su padre: «Es espantoso que le hagamos la guerra a Rusia. Eran nuestros aliados. Rusia es tan grande. Si tomamos toda Rusia, el combate será muy difícil». Al parecer, Gudrun había oído hablar del delirio nazi de un espacio germánico que llegaría hasta los Urales, compartido entre los hombres del Reich. Por otro lado, otra heredera del apellido de su padre fue la princesita del Nerón de la Alemania nazi. Nos referimos a la hija del Reichsmarschall Hermann Göring. Eda Göring nació el 2 de junio de 1938. Su madre, Emmy Sonnemann, la segunda esposa del comandante en jefe de la Luftwaffe, era una actriz del Teatro Nacional de Weimar. Sus padres se habían conocido en 1932 en Weimar, a donde Hermann Göring había ido con Adolf Hitler. Su boda, en 1935, estuvo a la altura de la coronación de un emperador. Hermann Göring amaba ante todo el lujo y la opulencia. Para celebrar el nacimiento de su hija, Hermanna Göring ordenó que sobrevolaran Berlín 500 aviones de la Luftwaffe, que estaba bajo su mando. Si hubiera tenido un hijo varón, habrían sobrevolado Berlín 1000 aviones. El padre de Eda era un héroe de la Primera Guerra Mundial, un piloto de caza experimentado con muchas condecoraciones, entre ellas la más alta distinción militar alemana, la Cruz pour le Mérite.
Tras la muerte del Barón Rojo, el famoso piloto Manfred von Richthofen y luego la de Wilhelm Reinhardt, Göring tomó su lugar y se convirtió en jefe de la célebre escuadrilla de caza, denominada Circo Volador. Göring estuvo al lado de Adolf Hitler desde el primer momento. Nada le atraía más que los privilegios del poder. Fue uno de los creadores de la Gestapo, la policía secreta del Estado, y de los primeros campos de concentración, entre ellos el de Oranienburg, al lado de Berlín. Eda creció en esa suntuosa vivienda, rodeada por un inmenso parque y miles de hectáreas de bosques, una reserva natural poblada de bisontes, búfalos, ciervos, alces y caballos salvajes. Carinhall estaba llena de obras de arte sustraídas por Göring en su insaciable casa de tesoros. Le gustaba calificarse a sí mismo como mecenas del Tercer Reich. En el subsuelo de la residencia había una sala de cine, un gimnasio, una piscina cubierta, una sala de juegos y un baño de vapor ruso. Göring también había mandado instalar consultorios médicos y un búnker. Eda vivió sus primeros años en ese lujo, acompañada por padres cariñosos y atentos. Nada era demasiado para la princesita. Una preceptora se encargaba de su educación. Vivía aislada del mundo y no conoció ninguna de las privaciones debidas a la guerra, como lo relató su madre en su biografía. Para distraer a la pequeña Eda, la Luftwaffe, de la que Hermann Göring era comandante en jefe, le obsequió una réplica en miniatura del Palacio de Potsdam del rey de Prusia, Federico el Grande. Esa casa de muñecas tenía cocinas, salones y personajes a escala, así como un teatro con un escenario y telones de verdad. Eda creció entre figuras históricas, cuyas acciones tendrían una repercusión histórica más o menos honorable. Herbert Hoover, el duque y la duquesa de Windsor, el aviador Charles Lindbergh, pero también Benito Mussolini, los reyes de Bulgaria y de Yugoslavia, y los fabricantes de aviones Willy Messerschmitt y Ernst Heinkel, entre otros. Pero esa vida lejos de la guerra y de sus atrocidades terminó el 31 de enero de 1945, cuando Eda y su madre se vieron obligadas a partir hacia Obersalzberg, Baviera, cerca de la frontera austríaca, para resguardarse de las tropas rusas. Cuando la niña abandonó Carinhall, la puerta se cerró definitivamente sobre sus 7 años de vida de princesa. Al saber que se acercaban las tropas del Ejército Rojo, Hermann Göring ordenó dinamitar su propiedad. Se le encargó la demolición a un equipo de la Luftwaffe, pero antes Göring había puesto a salvo su colección privada de obras de arte en Berchtesgaden. Más de 200 millones de Reichsmark en obras de arte salieron de Carinhall. Tiempo después, la prensa de la época hablaba de la prisionera estrella de Straubing, Emmy Göring, que ya había perdido su soberbia y debía lavar su propia ropa interior. No tenía derecho a ninguna comunicación con el exterior y carecía de noticias de su marido. Sobre Straubing, su hija Eda declararía más tarde: «En realidad me parece que no estábamos tan mal allí. Dormía en la celda de su madre sobre un colchón cubierto por una manta a cuadros que, según decían, le había regalado Mussolini». Emmy y su hija fueron liberadas en febrero de 1946, sin un céntimo y sin tener a dónde ir. La ex primera dama del Reich le pidió entonces al director de la prisión que les permitiera quedarse unos días más. Un poco más tarde, Margarete y Gudrun Himmler estarían en la misma situación. El 29 de mayo de 1947, como todas las esposas de los dignatarios nazis condenados en Nuremberg, Emmy, acusada de haber sacado provecho del régimen nazi, fue arrestada en su casa de Sackdillin. Como sufría de ciática, la trasladaron en ambulancia. A pesar de las palabras tranquilizadoras de su madre, la pequeña Eda, que tenía 9 años, pensaba que su madre también podía ser condenada a muerte. Luego, encerraron a la esposa de Göring en un antiguo campo para trabajadoras rusas, en Göggingen, cerca de Augsburgo. Aunque más de 1000 mujeres fueron encarceladas allí, en 5 barracas, Emmy Göring, en su calidad de esposa de Hermann Göring, consideraba que tenía derecho a un trato especial. Pero no fue así. Para Navidad, Eda pudo ir a pasar 2 días con su madre. Luego la autorizaron a visitarla una vez por mes. El 20 de julio de 1948,
durante su proceso de desnazificación, Emmy fue acusada por el procurador Julius Herf, encargado de los asuntos especiales de Baviera, que la consideraba una sospechosa de primera categoría. Aunque siempre se manifestó apolítica, Emmy admitía haberse sentido siempre ligada a Göring desde un punto de vista ideológico, como esposa. También declaró que nunca supo nada de los campos de concentración y de exterminio, y se defendió de las acusaciones relativas al lujo ostentoso en el que había vivido. Emmy Göring justificó todo por el amor que sentía por su marido. Siempre consideré que el amor es una gracia. Ignoraba que uno pudiera ser castigado por ello, pero el procurador le recordó que una vez había asistido a una función en la Ópera Estatal de Viena con un abrigo de armiño blanco y valiosas joyas, causando un escándalo en el público. No obstante, para Eda, como para Gudrun Himmler, el único responsable de todo fue Hitler. Göring sigue siendo para su hija un padre magnífico. Mi padre no era un fanático. Podía leerse la paz en sus ojos. Lo amé mucho y se veía que él me amaba. Siempre reivindicó su apellido, que usa con orgullo. Considera que en realidad le da ventajas, especialmente en sus viajes, porque al conocer su apellido le presentan a importantes personalidades locales. Cuando se enteran de que soy la hija de Göring, los camareros no me permiten pagar la cuenta, el taxista no me cobra el viaje, dice con cierta arrogancia. Aunque existen perturbadoras semejanzas entre la hija de Himmler, el cerrado burócrata, iniciador de la solución final, y la de Göring, el Nerón del nazismo. Ambas siguieron adorando a sus padres, negaron sus crímenes y viven o vivieron la posguerra en Múnich, en casas museo consagradas a la gloria paterna. Otro punto en común. Como Eda, Gudrun Himmler siempre evitó todo contacto con los periodistas. Un gran reportero del diario Le Monde relató así sus intentos para entrevistar a la hija de Göring en los años 90. Esta atendió el teléfono con firmeza. Habla Eda Göring. Cuando se enteró del objeto de la llamada, que era una investigación sobre la memoria de la Shoah, Eda respondió en forma tajante: no doy entrevistas. Sin embargo, le pareció importante aclarar: nunca tuve problemas con mi apellido. Al contrario, es un orgullo. Mi padre sigue siendo popular en Alemania. A los medios no les gusta decirlo, pero no reflejan la opinión pública. El gobierno bávaro nos ha hecho sufrir a mi madre y a mí, pero el pueblo siempre nos apoyó. Habló de un tirón, compasión, ira, rencor. Quizá pensó que había dicho demasiado. Nada de entrevistas, repitió. Para terminar, solo una frase, una sola. Amo mucho a mi padre. Eso pueden escribirlo. Como en la familia Himmler, fueron la sobrina nieta de Göring y su hermano quienes rechazaron ese terrible pasado. A los 30 años, ambos decidieron hacerse esterilizar para interrumpir el linaje y no engendrar otro Göring, otro monstruo. Bettina Göring, que vive retirada del mundo, sin agua ni electricidad, en Nuevo México, Estados Unidos, cree que se parece a ese tío abuelo, mucho más que su propia hija. Cuando habla de Hermann Göring, el Reichsmarschall, asegura que ese hombre era tan aterrador que a su lado todos los miembros de la familia, aunque también eran fervorosos nazis, parecían insignificantes. A los 11 años, mientras Bettina estaba mirando un documental sobre los campos de concentración con su abuela, ésta rectificó: son puras mentiras. En la familia de los Göring, como en muchas otras familias alemanas, lo más fácil era negar toda participación personal. No había ninguna acción reprobable, ni siquiera por parte de Hermann Göring. En cuanto a Matthias Göring, sobrino nieto de Hermann Göring, se convirtió al judaísmo. A los 40 años decidió usar una kipá y una estrella de David, comer kosher y celebrar el Sabbat. A comienzos del siglo XXI, tras la quiebra de su gabinete de fisioterapia, su esposa lo abandonó, desesperado, estuvo a punto de suicidarse. Rezó para que Dios acudiera en su auxilio y creyó haber recibido señales que lo llevaban a Tierra Santa. Decidió ir a Israel e integrar la comunidad de las víctimas. Definitivamente, cuando estudiamos los diferentes casos de los hijos de los jerarcas nazis, nos damos cuenta de que es muy difícil para los hijos juzgar a sus padres.
Les falta objetividad frente a quienes los trajeron al mundo y educaron. Cuanto más grande es la proximidad afectiva, más complicado es el juicio. Las posiciones adoptadas por los hijos de esos dignatarios nazis fueron, en algunos casos, diametralmente opuestas y en otros, iguales a las de sus padres. Pocos de ellos fueron neutrales. Algunos lograron rechazar con firmeza las acciones de sus padres, aunque continuaran queriéndolos. Otros no pudieron amar a un monstruo y negaron ese lado oscuro para preservar un amor filial incondicional. Por último, algunos han caído en el odio y el rechazo. Recibieron la herencia de ese pasado como una cruz que deben cargar diariamente. Algunos no renegaron de nada. Otros tomaron el camino de la espiritualidad. Otros incluso se hicieron esterilizar, como se mencionó, para no transmitir dicha herencia. O pensaron expiar en actos de onanismo, negación, rechazo o sentimiento de culpa, conscientemente o no. Todos debieron elegir su propia manera de enfrentar su pasado. La mayoría de los hijos de dignatarios nazis no se cambiaron los apellidos, aunque estos les resultaran molestos. Algunos, como los hijos de Albert Speer o de Martin Bormann, llevan el mismo nombre de pila que sus padres. Matthias Göring, sobrino nieto de Hermann Göring, dice que le gusta su apellido. Otros sostienen que el apellido que heredaron no tiene importancia. El hijo de Eichmann dijo: «Huir ante ese apellido no habría cambiado nada. Uno no puede escapar de su pasado». En cuanto a Gudrun Himmler y Eda Göring, como lo hemos visto, están orgullosas de su patronímico y veneran a sus padres. En una oportunidad, declaró el comandante del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Höss: «Incluso cuando aplicaba medidas de exterminio, yo llevaba una vida familiar normal. Era sagrada para mí. Me unen a ella lazos indisolubles». ¿Cómo se logra entender esto? ¿Cómo explicar que los ejecutores hayan podido masacrar a millones de personas mientras llevaban paralelamente una vida familiar normal? ¿Cómo podían esos monstruos besar a sus hijos antes de salir de sus casas para matar o mandar matar a hombres, mujeres y niños sin ningún tipo de remordimiento? ¿Cómo imaginar a Himmler besando a su hija y después salir a firma ejecuciones de niños solo por ser judíos? Uno de los hijos de von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores de Adolf Hitler, dijo sin rodeos: «Mi padre solo hizo lo que creyó que era justo. Si nos encontráramos en las mismas circunstancias, yo tomaría las mismas decisiones que él». Solo fue uno de los consejeros de Hitler, aunque en realidad Hitler no se dejaba aconsejar por nadie. Lo único que quería mi padre era cumplir con su deber de alemán. Él previó el inmenso peligro que venía del este. La historia le dio la razón. Igual que él, durante toda su vida Gudrun Himmler consideró que su padre, Heinrich Himmler, había sido inocente. Este último habría dicho exactamente eso en el juicio de Nuremberg si no se hubiera suicidado antes. En muchos casos, cada uno de los hijos de los monstruos nazis tomaron su pasado en función de su propia infancia. Algunos sentían que su necesidad de amor había sido colmada, especialmente los varones, pero también las hijas únicas, como Gudrun Himmler, única hija legítima del jerarca nazi, Eda Göring, hija del Reichsmarschall, o Irene Rosenberg, hija del teórico del Tercer Reich y ministro de los territorios rusos ocupados, Alfred Rosenberg. Las tres, hijas mimadas, siguieron simpatizando con el nazismo. Una interrogante que surge en este análisis es que habrían dicho los 6 hijos de Joseph Goebbels si su madre, Magda Goebbels, no los hubiera asesinado con cianuro en el búnker. Esto sería un tema para analizar en otro video, el cómo murieron estos 6 niños a manos de su propia madre. Por otro lado, algunos de los hijos de Albert Speer, el ministro de Armamento y Producción de Guerra de Hitler, dicen haber reprimido todos sus recuerdos asociados a Adolf Hitler. No quieren admitir ese estrecho contacto con un hombre del que Hilde Speer, la preferida de su padre, dice que le repugna. Ella se niega a recordarlo, a pesar de que lo había apreciado durante su infancia. Muchas fotos la muestran sosteniendo la mano del Führer, con su pequeña falda blanca y flores en la cabellera. Ella no lo recuerda o no quiere recordarlo. Negación o decisión de seguir adelante, es imposible decirlo. En la actualidad, Hilde Speer, al igual que sus hermanos, se niega a hablar de su padre.
Cuando Albert Speer estaba dentro del Tercer Reich, ella era muy pequeña. Cuando terminó la guerra tenía 9 años, y poco menos de un año después, su padre fue encarcelado. Como Albert Jr. y sus otros hermanos y hermanas, comprendió desde muy joven que, para sobrevivir, debía decir que ella no era culpable y disociarse de las acciones de su padre. En la actualidad, es una mujer que se niega constantemente a que la vinculen con ese progenitor incómodo. Otros hijos de nazis tuvieron la oportunidad de enfrentar a su padre, y este fue el caso del hijo de Josef Mengele, por recomendación de su padre. Rolf Mengele tomó la precaución de viajar a San Pablo en forma anónima, usando el pasaporte que le había robado a un amigo cuando pasaban juntos unas vacaciones. Decidido a ver a su padre en Sao Paulo, mantenía que este ya no era el héroe que había sido para él en su juventud. Creía no tener nada en común con su padre. Al contrario, mis opiniones son diametralmente opuestas. Hasta el final de su vida miserable, Mengele nunca bajó la guardia. En las antípodas del hombre frío y calculador que reinaba en el campo de concentración de Auschwitz, se había convertido, en esos años de ocultamiento, en un hombre carcomido por el miedo. Temía obsesivamente que lo encontraran y lo capturaran. Ese miedo era más fuerte que ninguna otra cosa. Lo devoraba. Revelaba su angustia succionando y tragando permanentemente los pelos de su bigote. Esos pelos formaban en sus intestinos unas bolas que obstruían las vías digestivas y le dolían atrozmente, hasta el punto de poner en peligro su vida. Ese día, Rolf Mengele fue el héroe de su padre. Había corrido muchos riesgos para ver a ese hombre que nunca se había dignado a ocuparse de él. En su tierna infancia, su padre estaba demasiado ocupado cometiendo las peores atrocidades, y luego, en su juventud, huyendo de los aliados y los cazadores de nazis. Mengele le había dedicado poco tiempo a ese hijo. Solo las cartas le permitieron mantener una apariencia de vínculo. El niño, que durante mucho tiempo fue considerado por la dinastía Mengele como la oveja negra de la familia, era ahora un abogado establecido en Friburgo, Alemania. Percibido por los suyos como un izquierdista más, siempre pensó que no tenía nada en común con su familia, fuera de la sangre, por vía del hombre más odiado del mundo, su padre. Cuando efectuó ese viaje, Rolf tenía 33 años, la misma edad que su padre cuando era médico en Auschwitz, y decidía sobre la vida o la muerte de miles de personas con un simple gesto de la mano. Ningún sobreviviente pudo olvidar a ese hombre elegante, con la fusta en la mano, que vestido con su uniforme impecable y sus botas perfectamente lustradas, se limitaba a señalar con el dedo a los que había elegido como objetos de sus experimentos. A la derecha, la vida y su laboratorio. A la izquierda, la muerte. Su rostro no mostraba ninguna emoción cuando enviaba a hombres, mujeres, niños y bebés hacia las cámaras de gas o hacia sus oscuros experimentos. Sin duda, su padre estaba en el centro de la maquinaria de la muerte. Rolf consiguió articular un débil «Buenas tardes, padre». Se dieron un abrazo breve y frío. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a mostrar sus sentimientos. Rolf se obligó a ser cordial, pero solamente lo logró cuando vio que las lágrimas corrían por las mejillas del anciano. No cabe duda que, conociendo trayectoria de su padre, esto no le hubiera sucedido a Rolf. Por fin, conocía al hombre que a fines de mayo de 1943, después de haber sido nombrado SS Hauptsturmführer, fue destinado a Auschwitz, el campo de concentración más grande creado por los nazis, a 67 kilómetros al oeste de Cracovia, cerca de la frontera checoslovaca. Auschwitz era en ese momento una maquinaria de exterminio industrial implacable. Una humareda salía sin interrupción de los 4 grandes complejos de cámaras de gas y hornos crematorios. Allí, el aire era irrespirable y el olor a carne quemada aún más insoportable cuando hacía calor. El campo de concentración era inmenso, constituido por 3 grandes secciones que siguieron aumentando con el correr de los años. A Auschwitz llegaban sin cesar trenes desde todas las ciudades de Europa. Los recién llegados eran sometidos a una selección previa. Por un lado, los que eran considerados aptos para el trabajo forzado, y por el otro, los que se enviaban directamente a las cámaras de gas, camufladas como duchas.
En cada grupo que llegaba a la rampa, Mengele buscaba gemelos para someterlos a los experimentos más siniestros, que casi siempre llevaban a la muerte en medio de atroces sufrimientos. Estaba convencido de que, gracias a sus experimentos sobre gemelos, podría erradicar los genes defectuosos. Su rostro se iluminaba cuando se presentaban gemelos a la selección y alguien gritaba en voz alta: «Gemelos, gemelos». Sus experimentos eran innumerables y se efectuaban sin anestesia. Manipulaciones sanguíneas, inoculación de genes infecciosos, experimentos sobre la médula espinal, ablación de órganos o de miembros, esterilización. Joseph Mengele también se interesaba por el color de los ojos, para determinar si podían modificarse. Con este propósito, inyectaba productos químicos que le causaban ceguera a sus pobres víctimas. La vivienda de San Pablo era modesta. Mengele decidió dormir en el piso y dejarle su cama a Rolf. De todos modos, las noches serían utilizadas esencialmente para la discusión. Rolf estaba ávido de respuestas. Al principio, evitó abordar la cuestión de la participación de su padre en las atrocidades cometidas en Auschwitz, pero luego lo interrogó. Mengele se puso a la defensiva. ¿Cómo puedes creer que haya cometido esa clase de cosas? ¿No ves que es mentira, que es propaganda? El anciano se defendió con virulencia. Yo no inventé Auschwitz y no soy personalmente responsable de los incidentes que ocurrieron allí. Auschwitz ya existía antes de mí. Yo quería ayudar, pero estaba muy limitado. No podía ayudar a todo el mundo. Pero lo más sorprendente para su hijo fue que Mengele no sintió ni un atisbo de remordimiento por las atrocidades cometidas en Auschwitz. La conversación concluyó con su padre y Rolf se fue nuevamente a Europa.